Chicas, ¿cómo andan? Bueno, la consigna del día de hoy vamos a trabajar con un texto de un psicólogo llamado Bruno Beltenheim. Este texto es una especie de resumen que nos va a hablar sobre la hipótesis de trabajo y la fundamentación que está extraído de su libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas. En este libro lo que hace Bruno Beltenheim es explicarnos de alguna manera cuáles son los aportes que a la psicología infantil hace la teoría freudiana. Lo que él plantea es que los niños a lo largo de su vida y desde la primera infancia comienzan a construir el sentido y el significado de su vida. Entonces nos dice que la tarea de nosotros como adultos, como padres y como educadores, es ayudarle a los niños a construir el sentido de su vida y que este sentido se va a ir complejizando a medida que el niño vaya creciendo. Para que el niño pueda construir este significado en su vida, va a tener fundamentalmente dos apoyos. Uno va a ser la herencia cultural y otro va a ser el marco referencial que le brinden los padres. En el primer punto, la herencia cultural, Bruno Beltenheim nos dice que los libros y principalmente la literatura infantil van a ser los encargados de brindarle al niño un espacio en donde encontrar este sentido o esta significación para su vida. ¿Por qué? Porque los libros, la literatura infantil, de alguna manera le van a enseñar al niño a cómo debe enfrentarse con los problemas psicológicos propios de esta etapa vital. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, nos dice que es muy común en los niños sentirse solos a la noche, entonces este miedo, de alguna manera tan infantil, él, al trasladarlo a personajes en los cuentos infantiles, hace que el niño pueda identificarse y saber que estas cuestiones no solamente le ocurren a él. El niño puede, a través de los cuentos infantiles, identificarse con el héroe, con el protagonista y empezar a comprender que la vida presenta dificultades y que, si bien estas dificultades son inherentes a la vida, también uno puede ir resolviéndolas. El segundo punto, que habla acerca de cuál es la referencia que nosotros como padres y como adultos vamos a dejarles a los niños, nos habla de el tipo de literatura que nosotros como adultos vamos a posibilitarle a los niños, ¿sí? En los textos anteriores estuvimos trabajando que en la escuela los libros o los cuentos que se utilizan tienen un sentido moralizante. Y nosotros también, muchas veces como adultos, hacemos esta elección en función de un determinado deber ser que le queremos inculcar a los niños. ¿Cuáles son las recomendaciones que este autor nos da en el momento de elegir un libro y en el momento de explicarle un libro? Lo que él nos dice es que indudablemente van a aparecer preguntas del niño en relación a, bueno, ¿y qué quiso decir con esto? O no entendí. Con este no entendí, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de no cerrar el sentido, ¿sí? Sino que debemos hacerles a los niños preguntas, ¿sí? ¿Y a vos qué te pareció? O hasta dónde entendiste, o qué entendiste, ¿sí? No debemos nunca cerrar el sentido, es decir, no debemos explicarle el cuento como lo entendimos nosotros, ¿sí? Porque nosotros tenemos otra capacidad y otro recorrido para poder comprender el cuento. También nos dice, acá aparece muchas veces este fenómeno de léemelo otra vez, ¿sí? Y de tener que leer una y mil veces la misma historia. Y esto de leer es un proceso que no solamente les pasa a los niños con los libros, sino también les pasa mucho con las películas, esto de tener que volver a mirarlas. ¿Por qué? Porque el niño no tiene la atención que tiene una persona adulta de poder captar el significado y la comprensión de la historia de una sola vez, sino que el niño va captando por partes, ¿sí? Puede que en un momento solo fije su atención en el personaje, en un personaje secundario, o en otro momento en una relación, algo que pasa en la historia, ¿sí? De esta manera esto es lo que hace que el niño necesite verlas muchas veces para poder extraer todo el significado de la historia, ¿sí? Nosotros como adultos tenemos que tener paciencia para poder de alguna manera
dejar que el niño extraiga solo el significado, ¿sí? Sí podemos acompañarlo y ayudarlo con preguntas, pero nunca cerrar el sentido de la historia. Bueno, espero que este video les sirva y cualquier duda estoy a su disposición.